Hola, el día de hoy vamos a hablar de las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Entonces, primero que tenemos que hacer es identificar qué es un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es un triángulo que posee un ángulo de 90 grados. Los 90 grados tú los has visto en muchos otros lugares, por ejemplo en las esquinas de las ventanas, en las esquinas de la pantalla del computador, en el marco de tu puerta, en fin, fácilmente identificables. Estos triángulos rectángulos usualmente se les suele nombrar a los lados con letras minúsculas, como por ejemplo A, B y C. Sin embargo, tú les puedes colocar las letras que realmente te gusten más, X, Y, Z, por ejemplo. O si no te gustan esas, pues M, P y Q. Eso es lo de menos por el momento. Sin embargo, nosotros todo el trabajo que vamos a realizar lo vamos a trabajar con A, B y C. Los triángulos por dentro tienen dos ángulos internos menores de 90 grados. Pues aquí ya tenemos uno de 90 grados. Usualmente al ángulo que está al otro lado del ángulo del lado A lo vamos a llamar como alfa. Y al otro ángulo que está al otro lado donde está la B lo vamos a llamar beta. Todo el trabajo lo vamos a hacer a partir de estos nombres. Entonces, ya con esto identificamos que es un triángulo rectángulo. Sin embargo, mucho antes de empezar a hablar de las razones trigonométricas, necesitamos identificar otro par de nombres que van a estar acompañándonos durante todo el proceso. Hay algo llamado la hipotenusa, que va a ser el lado más largo del triángulo. Usualmente es aquel lado que está opuesto al ángulo de 90 grados, que está al otro lado. Ese lado es el más largo y lo vamos a llamar hipotenusa. De esa forma, entonces, los lados que estén en contacto con el ángulo de 90 grados los vamos a llamar catetos. Entonces, cateto 1 y cateto 2. Sin embargo, pues no es necesario numerarlos. Este podría ser fácilmente el cateto 1 y este el cateto 2. Lo importante es identificar que ambos son catetos. Bueno, resulta que nosotros vamos a comenzar a trabajar con 6 razones trigonométricas. Pero cada una de las razones trigonométricas está acompañada de un ángulo. Por eso tenemos que comenzar a fijarnos si la razón trigonométrica está acompañada de alfa o si está acompañada de beta, porque depende de quién esté acompañada, pues va a funcionar de una forma u otra. Entonces, nuestra primera razón trigonométrica es la razón trigonométrica llamada seno, y pues usualmente en los libros la escriben así. En las calculadoras aparece de esta forma, como sin, pero vamos a escribirla como seno. Como les mencionaba, está acompañada de un ángulo. Vamos a suponer que todo el trabajo del día de hoy lo vamos a hacer en alfa. ¿Listo? Entonces, si todo el trabajo lo vamos a hacer en alfa, en este momento, quiero que te imagines que tú estás parado aquí, en donde está el ángulo alfa. Hay otra razón trigonométrica llamada coseno, que se suele escribir así, cos, y pues esta también va a estar acompañada de un ángulo, y como dijimos que íbamos a estar trabajando con alfa, pues vamos a trabajar con alfa. Y hay una tercera razón trigonométrica llamada tangente. En algunos libros la escriben así, en algunos libros la escriben así, en las calculadoras aparece de esta forma. Sin embargo, pues a título personal me gusta escribirlo así, tangente. Y pues esa también va a estar acompañada de un ángulo. Entonces, como indicamos, vamos a trabajar donde está el alfa. Eso quiere decir que tú vas a estar aquí ubicado. Estos catetos van a adquirir un nombre en particular dependiendo si tú estás ubicado en alfa o si estás ubicado en beta.
para nuestro ejemplo, nosotros vamos a ubicarnos siempre en alfa. Entonces, si estás ubicado en alfa, este cateto A está al otro lado. Luego entonces el nombre que va a recibir será cateto opuesto, porque pues está al otro lado. Y el cateto que tú puedes tocar con tu pie lo vas a llamar cateto adyacente. Estos nombres son claves, puesto que se usan en la definición de seno, coseno, tangente y de las otras tres razones trigonométricas que ya vamos a ver. Entonces, el seno de alfa, por definición, va a ser siempre el cateto opuesto dividido la hipotenusa. El coseno va a ser el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y la tangente va a ser el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Si entramos a reemplazar los catetos y la hipotenusa por las letras que aparecen en nuestro triángulo, pues vamos a tener lo siguiente. El cateto opuesto será la letra A y la hipotenusa va a ser la letra C. El cateto adyacente va a ser la letra B y la hipotenusa va a ser la letra C. Y la tangente, que es cateto opuesto, es decir, la A, dividido cateto adyacente, es decir, la B. Aparecen otras tres funciones o razones trigonométricas. La primera de ellas, llamada la cotangente, que suele escribirse así, o en algunos libros como esto. Personalmente me parece más corta esta forma y es la que voy a trabajar, que pues de forma natural también está acompañada de un ángulo. Tenemos a la secante, que se suele escribir así y también está acompañada de un ángulo. Y tenemos a la cosecante, que suele escribirse así y también está acompañada de un ángulo. La definición de estas tres funciones trigonométricas es muy sencilla. Por ejemplo, la cotangente se relaciona con la tangente. ¿De qué forma? Voy a tomar los valores de la tangente y el que está abajo lo voy a poner arriba y el que está arriba lo voy a poner abajo. Es así que si en la tangente tengo el cateto adyacente abajo, aquí lo voy a escribir arriba, y el cateto opuesto que estaba arriba lo voy a escribir abajo. Así, por ejemplo, entonces las letras también nos cambian. La B ahora pasa a estar arriba y el A pasa a estar abajo. En la secante pasa algo similar, pero con el coseno. Entonces las letras que estaban abajo pasan arriba y las de arriba pasan abajo, quedando de la siguiente forma: hipotenusa sobre cateto adyacente, y reemplazándolo con las letras, la hipotenusa es la C y el cateto adyacente es la B. Finalmente, en la cosecante pasa algo similar, pero esta vez se relaciona con el seno. Entonces las letras que estaban abajo pasan arriba y las de arriba quedan abajo. Es así que entonces aquí queda la hipotenusa sobre el cateto opuesto, y pues la hipotenusa es la C minúscula y el cateto opuesto es la A. Vamos a realizar un ejemplo. Vamos a calcular las razones trigonométricas en alfa para el siguiente triángulo. Es claro que si nos están diciendo que en alfa, entonces yo tengo que ubicarme en donde esté el alfa. Identifico entonces, primero que nada, quién sería la hipotenusa. La hipotenusa pues es el lado más largo del triángulo, y si aquí ya nos están dando unos valores, pues entonces es claro que esta es la hipotenusa. El cateto opuesto será entonces el que quede al otro lado del alfa, y entonces es así que este 3 será nuestro cateto opuesto, y pues el que está al lado de nosotros será nuestro cateto adyacente. Entonces, una vez que ya tenemos identificados quiénes son los catetos y la hipotenusa, podemos empezar a calcular nuestras razones trigonométricas. Nuestra primera razón trigonométrica es el seno, y como nos dijeron que eran alfa, pues vamos a hacer seno de alfa. Por definición es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero ¿quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto es el 3 y la hipotenusa es el 5.
Tomo mi calculadora y hacemos la sencilla operación de 3 dividido 5. Esto nos da un resultado de 0.6. Vamos a calcular ahora entonces el coseno de alfa. El coseno de alfa será cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero nuestro cateto adyacente es 4 y la hipotenusa es 5. Tomamos la calculadora y hacemos la cuenta. Y pues esto nos da que es 0.8. Ahora vamos a hacer la tangente de alfa. Por definición, tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Nuestro cateto opuesto será el 3 y el cateto adyacente será el 4. Haciendo la división de 3 entre 4, pues tenemos que esto es 0.75. Para calcular las restantes funciones trigonométricas, pues aplicamos lo que vimos arriba. La cotangente, en este caso de alfa, será tomar los valores que nos dio el tangente y darle la vuelta. Entonces, si aquí tenía el 4 abajo, esta vez va el 4 arriba, el 3 que estaba arriba va a ir abajo. Para la secante de alfa, entonces será tomar los valores del coseno, ¿sí? La cotangente era cotangente, y es darle la vuelta a los valores del coseno. Esta vez el 5 va arriba, el 4 va abajo, y la cosecante de alfa, que será tomar los valores del seno e invertirlos. Entonces el 5 va a ir arriba, el 3 va a ir abajo. Usamos nuestra calculadora para calcular cada uno de estos valores. Entonces 4 dividido en 3 da 1.333 periódico. 5 dividido en 4 será 1.25 y 5 dividido en 3 tenemos que es 1.666 periódico. De esta forma hemos calculado las 6 razones trigonométricas para el triángulo que nos entregaron.